Hola, yo soy Paulina Martínez y esto es un episodio más de Círculo Sagrado. El día de hoy exploraremos un tema del cual todos deberíamos aprender. Cómo utilizar la carta natal para tomar decisiones conscientes. Decisiones sobre el amor, el dinero, el trabajo, la profesión o cualquier situación de cambio. Esas decisiones que definen nuestros ciclos de vida. Recordemos que la astrología no nos dice qué hacer. Nos muestra desde dónde estamos eligiendo, qué puertas tenemos abiertas y hacia dónde empuja nuestra alma en este momento del camino. Hoy nos acompaña Guru Khalsa para hablar sobre este tema, astrólogo, médico, amigo. Bienvenido. Muchas gracias. Esperemos esta serie de capítulos haya abierto puertas, haya dado un entendimiento sobre qué trata esto de la astrología y para las personas que nos están viendo, que tengan sobre todo una noción acerca de lo que estamos hablando, que sea un mensaje claro y que nos mencionen en los comentarios qué más podemos hacer para que llegue un mensaje lo más claro posible. Gracias por estar aquí en esta trilogía sobre la astrología como herramienta de autoconocimiento. Y bueno, creo que es un buen cierre definir cómo podemos utilizarla en la vida práctica, justo como esta brújula para tomar estas decisiones en cualquier ámbito de nuestra vida. Y si vamos a lo esencial, si partimos del propósito del alma, desde la astrología, ¿cuál sería el propósito del alma? Porque muchas personas creemos que es la misión, la profesión o el para qué estamos aquí. Pero desde la astrología, ¿cuál es realmente el propósito del alma? Bueno, hay que entender que son muchas corrientes astrológicas. Cada astrología ha tenido su panorama de cómo se maneja a través del tiempo. Nosotros tenemos sobre todo la mezcla de los elementos de Egipto, los elementos de Mesopotamia y los elementos de la India, y esto hicieron la cultura helénica. Entonces, la astrología helénica, que posteriormente se mezcla actualmente con la astrología china y con algunas astrologías autóctonas, como puede ser la maya o la inca. Todas estas astrologías autóctonas se van mezclando y nos dan una astrología moderna. Sobre todo, la gran diferencia es Urano, Neptuno y Plutón y los transneptunianos que se están actualmente descubriendo cada vez más. Entonces tenemos muchos que en ocasiones podemos tener parámetros de diferentes criterios. La misión astrológica sobre todo se basa mucho en las etapas de la vida. Entonces nosotros tenemos una misión de los sentidos en la niñez, que es el Kama. Después tenemos los objetivos de la inteligencia, es decir, el Artha, la protección de lo adquirido y el aumento de lo conservado, cómo se hace la prosperidad. Y en la vejez, sobre todo, se desarrolla el Dharma. Y posterior al Dharma se desarrolla el Moksha. El Moksha entendido como la transmigración del alma. Entonces, nosotros tenemos diferentes objetivos durante las diferentes etapas de la vida. Cuando uno hace más predilecta alguna astrología u otra, pues se va a encontrar con diferentes matices. Se va a encontrar con algunas personas que sean más astrología mitológica, alguna astrología que es un poco más devocional o mística. Hay astrologías que ya son mezclas de astronomía, como en nuestro caso. Nuestro caso de adelantar la forma de los telescopios, de los observatorios, cómo se van descubriendo cada vez más lunas a cada planeta, cómo se está adelantando con nuevos planetas. Todo eso influye en qué sucede. Entonces nosotros tenemos sobre todo esa astrología que es personal y también tenemos la astrología que habla de las etapas de la humanidad. Entonces, actualmente tenemos muchos cambios de la astrología y ojalá las personas que nos estén viendo estén muy atentas a cómo está transformándose toda esta situación. Me estás contando que en diferentes etapas de nuestra vida el propósito es distinto. En la primera etapa... La primera etapa de la vida, que nosotros le denominamos la casa 4, el origen, es donde el alma aterriza. Entonces nosotros tenemos el origen, padre y madre, tenemos una cuna, que pueden ser las primeras relaciones, los hermanos, los tíos, los abuelos, todo aquello que nos da la bienvenida cuando nosotros nacemos. Entonces, partiendo de ese origen que se da en Cáncer y en la casa 4, si es que nosotros tenemos una cuna que puede darnos una herencia en ocasiones de inteligencia, en ocasiones de bienes materiales, en ocasiones de fortaleza física, la parte de la salud, cómo es aquellas decisiones que ya tomaron por nosotros y dónde nosotros nacemos. Entonces, a partir de ese nacimiento se van desarrollando los sentidos.
Tenemos cómo se huele la tierra, cómo se prueba el agua, cómo se ve con el fuego, cómo se siente con el tacto en el aire y cómo se escucha con el oído. Entonces estos sentidos van desarrollando su potencial y empieza a ser característico el placer con esta correspondencia de sentidos. En Ayurveda se le llaman los tattvas. Y a través de estos sentidos se llega a lo máximo, que es la reproducción, es la parte del contacto sexual. Entonces este placer se trata de maximizar y dejar un legado físico, como es la concepción. Después de que se desarrollan los sentidos durante la niñez, entonces viene el producto de la inteligencia, que es la edad madura. Entonces el arta es lo que nos define qué nexos hacemos, cómo nos expresamos, qué es lo que aprendemos, cómo nuestra memoria. Y todo aquello nos hace vivir la vida adulta, que próximamente se termina tanto el aspecto físico y el aspecto intelectual y llega la bondad para prepararnos para la transmigración. Por lo tanto, el propósito del alma es vivir cada etapa correctamente o en su mayor amplitud, o podría ser incluso parte del propósito del alma no necesariamente haber vivido una experiencia positiva. Sí, claro. Tenemos senderos muy diferentes. Hay personas que han dejado legados, como pueden ser los deportistas, como pueden ser personas que dejan algún registro histórico. El cuerpo tiene una función de templo como receptor del alma. Cuando la inteligencia se puede maximizar, tenemos también los descubrimientos, tenemos una herencia de ciencia, de técnica, de tecnologías. Y también tenemos mensajes de bondad que inspiran personas a través de mensajes sutiles, como puede ser el arte, la memoria, la historia. Entonces hay desde lo más básico material hasta lo intelectual y hasta pasar hasta la vejez y los legados. Y muchas veces personas de gran renombre o que han logrado de alguna manera influir en la colectividad también tuvieron una infancia que fue desoladora o de abandono o de tristeza. Y al final, ese periodo que no fue el más bonito o el más acompañado o el más consciente, también fue un antecedente para que ahora fuera quien es, ¿no? Sí, nos podemos encontrar con arquetipos muy interesantes. Hay personas que pueden nacer en circunstancias apremiantes, como puede ser que no tengas lo más necesario o que puedes nacer en situaciones abruptas, ¿no? Como fue esta generación que actualmente se está yendo. La generación sobre todo nacida en los 20, 30 que están cumpliendo 100 años. O recordemos que nacieron en medio de un conflicto, ¿no? Como fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para una carta hay que ver los aspectos, porque en ocasiones para una persona que tiene mucha forma de voluntad, que tiene mucha decisión o disciplina, pues esas personas las puede trascender. Hay personas que pueden estar en situaciones no tan difíciles o cunas bastante agraciadas, ¿no? Con muchos dones. Pero lo importante es qué hace la persona, qué hace el individuo ante ese entorno. Claro. Muchas personas que tal vez nos están viendo pueden acceder a otra forma de vínculos que anteriormente no existían, como puede ser la tecnología o como puede ser esta cuarta revolución industrial de la inteligencia artificial. Entonces son panoramas históricos que se van repitiendo y que hasta la astrología necesita actualizarse. Son diferentes panoramas en los que nosotros tenemos diferentes métodos, diferentes formas, diferentes recursos y una generación que está teniendo muchísimo entendimiento, códigos diferentes, están destronando el lugar que socialmente tenían los tabús. Entonces la sociedad actual está en ese tabú transgeneracional. ¿Qué hace con la economía? ¿Qué hace con el poder? ¿Qué hace con los aspectos de tabús sexuales? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Y qué es lo que resulta al final? Entonces yo siento que la humanidad tiene mucho potencial para poder trascender toda esta etapa. Yo recuerdo alguna vez que tuve una interpretación de mi carta natal, no me acuerdo si contigo, seguro sí, en donde mi carta tenía muy poca tierra, casi nada. Y curiosamente la gente que estaba en mi entorno era demasiado tierra y pues para mí era como difícil tanta rigidez, tanta estructura, pero al mismo tiempo después cuando llegó el entendimiento supe que yo tenía que integrar esa tierra que estaba nula en mi carta y aprender de ellos, ¿no? Tierra como esta parte de la ambición, del materialismo, que yo era la más desprendida y bueno...
entendí esta idea en donde muchas veces aquello que carecemos también es parte de un propósito del alma. Vivir la necesidad o la ausencia o el desorden para en algún punto integrarlo. En mi caso, bueno, estos aspectos, estas características, pero de alguna manera cuando lo integras, cuando hay un balance, un equilibrio entre todas esas expresiones de la psique, pues tienes como esta virtud en su totalidad. A lo que iba puede ser también propósito del alma el caos en una etapa o en un ciclo. Sí, nosotros tenemos varias etapas, como lo que tú mencionas acerca de las polaridades de materia y conciencia. En ocasiones las personas que tienen mucho aire pueden mezclarse con gente y les puede servir de inspiración, de creatividad, procesos en los cuales tanto la parte material, la forma que se puede expresar en economía o en recursos, o en aquellas personas que le llaman el abolengo, aquellas personas que pueden tener negocios o pueden generar economía, en ocasiones pueden ver muy vacía su vida. Entonces el aire que puede llegar como un mensaje sutil, como una canción, como un poema, como cualquier forma inspiradora, entonces hasta la respiración cambia. Esa forma de sentirse inspirado, estar en éxtasis, es algo propio a lo que le refieres. Cuando nosotros tenemos una carta que puede ser mucho aire y una persona que puede estar inmersa en la parte material. Entonces estas polaridades se van uniendo a través del tiempo. Recordemos que las estructuras tienen una parte ideológica, intangible, y una parte física, material. Entonces este símbolo representado en el yin y el yang, que estamos hablando instituciones como la nación. La nación tiene sus recursos materiales, tiene su forma de recursos, de movilizaciones y demás, pero también tiene su contraparte ideológica. Entonces así lo puede ser también instituciones como la religión o como las corporaciones. Cada uno tiene sus formas de cómo se lleva esta correlación. Cuando nosotros analizamos este tipo de situaciones o de cartas específicas, hay que entender qué función hace cada cosa. Así como Tauro, Virgo y Capricornio ejercen una estructura material. También tenemos los signos como puede ser Cáncer, Piscis y Escorpión, que tenemos la parte emotiva, y también tenemos la forma de voluntad ejercida en Aries, Leo y Sagitario. Y por último tenemos también los arquetipos, como lo dices, ideológicos de aire: Géminis, Libra y Acuario. ¿En qué parte de nuestra carta natal podemos estudiar nuestra misión de vida, nuestro propósito del alma? Sí, hay que entender que nosotros cuando estudiamos una carta hay que entender lo que está viviendo la persona. Es decir, es un proceso de investigación cualitativa, es entender tanto la perspectiva del observador y entender tu perspectiva, cómo se interpreta la perspectiva del que lo está viviendo. Entonces, este análisis cualitativo tenemos que alejarnos mucho de estándares, porque en ocasiones hay corrientes morales o formas que desean delimitar. Aquí el astrólogo toma una posición observacional, es decir, no trata de intervenir en los procesos, trata de entender qué es lo que está viviendo la persona y desde ese momento tratar de describir qué son las opciones que puede tener esa persona. Entonces, cuando nosotros tenemos, como bien lo dices, ¿no?, algunos aspectos, como puede ser el éxito profesional, como puede ser el dinero, como puede ser lo que le llaman progreso, prosperidad, cada persona puede tener una idea diferente. Entonces, aquí nos basamos sobre todo en qué planetas tiene la persona que pueden llegar a ser más favorables o menos favorables. Hay personas que pueden tener mucha inteligencia, pero también hay personas que no tienen suficiente disciplina. Entonces hay personas o cartas en las que se puede exceder jovialidad, Júpiter, que pueden lograr todo a través de cómo se expresa la persona y cómo es, cómo sonríe. Pero también hay personas que pueden excederse de una cuestión a otra. Tal vez el ejemplo más visible puede ser el Club de los 27, que estamos hablando de Jim Morrison, de Amy Winehouse, de personas que con su libertad tuvieron excesos. Y por eso se llama 27, por el retorno de Saturno. Entonces, aquel proceso de madurez, de poder centrar lo que construyes, es en ocasiones muy arduo que hasta termina con su vida.
Sobre todo hay que identificar los planetas que son más favorables. En el aspecto material es el Venus, que hay que ver cómo está su aspecto de dinero. En el aspecto de jovialidad es Júpiter. En el aspecto de disciplina es Saturno. Y a partir de ese modelo se interpreta qué aspectos puede desarrollar la persona y qué vas a aconsejarle a esa persona. Desde la astrología podríamos comprender que tenemos un potencial para desarrollar economía en ciertas áreas, ¿no? Y por lo tanto podríamos definir, bueno, algunas personas nos sentimos de pronto desubicadas. Cuando alguien se siente desubicado en la vida, creo que es el primer indicador de que tu propósito va por otro lado, ¿no? Que a lo mejor tu actividad, lo que desempeñas no te hace feliz, no te despiertas con la motivación todos los días de ir a laborar o no eres tan creativo o sencillamente no sientes que resuena con esa expansión tuya. Dentro de la carta natal, ¿cómo podríamos definir dónde está nuestro potencial? Sí, lo primero que se hace, bueno, es conocer la imagen, conocer qué está pasando y entender el ciclo que está viviendo la persona. Si la persona está viviendo un ciclo de crecimiento, como puede ser de los 12 a los 24, o de los 24 a los 36, o el ciclo de Saturno de 29 a 58. Esa función de cuándo y qué es lo que le está pasando es elemental en la astrología, porque nosotros hablamos de cómo se vive ese tiempo. Cuando uno está viviendo ese tiempo, entonces tiene una nueva perspectiva. Había una frase muy famosa que en ocasiones cito, que las personas piensan que es existencia material y se vive un periodo espiritual. Pero en esencia nosotros somos personas que estamos en esta existencia material, pero nuestra esencia es espiritual. Entonces nuestra existencia espiritual viviendo una experiencia material como es este cuerpo. Entonces partiendo de la premisa de que somos almas, de que cada quien tiene un sendero, una forma de vivir, y entendiendo cómo es esta perspectiva de que el alma aterriza en el cuerpo y genera la mente pasional. En ocasiones se ha excedido que la mente es aquella que decide y necesita cambiar la perspectiva de que el alma es quien toma las decisiones. Nosotros tenemos la diferencia básica que el alma decide, la mente obedece y el cuerpo ejecuta en este plano material. Entonces ya estamos más aptos para entender qué ha pasado. A mí me gustaría citar mucho a uno de los gurús que fue Swami Prabhupada, que él llegó a América en los 60s y él desencarnó en el 77. Y le preguntaron por qué su movimiento había sido tan prolífico. Y él mencionaba que el materialismo había secuestrado las almas. Entonces, cuando nosotros entendemos que en ocasiones la sociedad, como decía Krishnamurti, estamos ajustándonos a patrones de una sociedad profundamente enferma, porque tiende a normalizar cuestiones que realmente la competencia excesiva, la deslealtad en los pactos, cuestiones que suceden por esa realidad material, pero que estamos dejando de lado experiencias como puede ser el regocijarnos, el encontrarnos con nuestra propia existencia, el adelantarnos a nuestro proceso de transmigración del alma. ¿Cómo queremos nosotros dar nuestro último respiro? Todas esas cuestiones profundas, entonces es donde nosotros entramos en la astrología. Porque muchas cuestiones pueden ser banales, pueden ser como te está yendo bien o estás en un periodo de disfrute o la opulencia que tanto trabajaste. Pero aceptar que así como tuviste un nacimiento también te vas a ir. Eso es elemental entenderlo en ese tipo de términos. Y justo creo que muchas veces entramos a este periodo caótico de identidad, de conflictos de identidad, porque llegamos como a este choque con nosotros mismos, en donde entonces nos preguntamos si de verdad estoy viviendo mi propósito, si soy feliz, si tengo que hacer cambios significativos en mi vida. Y creo que le podríamos llamar el despertar cuando nuestra mente nos lleva a mirar la existencia más allá de la materia. Y como dices, somos seres espirituales viviendo la experiencia humana. Y en esta carta natal, ¿cómo alguien puede entender que está viviendo un ciclo de despertar que muchas veces precede una noche oscura del alma y caos y dudas y temas de identidad y muchas de pronto rupturas,
dolor. Sí, lo que sucede en ocasiones es sobre todo esa pérdida de quietud. Cuando uno está en su parte confortable, que está ejerciendo su vida, y sobre todo cuando llega a esa forma que en ocasiones puede ser abrupta, puede ser violenta, puede desencadenarse a través de procesos no muy amables. Entonces todo ese tipo de turbulencias que pueden pues ocasionar un despertar. Yo recuerdo mucho una persona que me hablaba acerca de cómo fueron los movimientos de diseminación cultural, como la guerra en Japón pues dio lugar a que se diera a conocer el karate, o la guerra de Corea, el taekwondo, o cómo fue las invasiones de los monjes budistas tibetanos a través de la invasión del Tíbet y por qué su cultura se diseminó. Entonces son procesos que en ocasiones no son sencillos de entender. Es importante darse cuenta que hay muchas maneras en las cuales está sucediendo. México actualmente tiene mucho potencial de despertar. Nosotros tuvimos 3 fenómenos después de la crisis del 94 y 95, como fue el ambulantaje, la migración y las organizaciones delictivas. Entonces, entender cómo los procesos históricos van haciendo desde abandono de territorio o la nostalgia del lugar donde estábamos. Actualmente tenemos fenómenos sumamente apremiantes, como es el México detrás de la frontera, este tipo de sincretismo desde cultural, religioso, económico, tradicional. Yo recuerdo mucho una imagen que me impactó, que era la Virgen de Guadalupe. En vez de tener la bandera de México, tenía la bandera de Estados Unidos. Entonces, una persona que tenía preservando su institucionalidad y credo religioso, pero en otra patria. Entonces, él aceptaba que estaba en otro lugar, pero seguía siendo guadalupano. Entonces, ese tipo de procesos, cuando uno siente lo que mencionas, que no está conforme o que siente algo diferente o que puede cambiar, entonces es cuando nosotros podemos asesorar a una persona. Cuando una persona está muy ocupada en sus menesteres, en su rutina, en sus ritmos y está conforme, nosotros casi no servimos de ayuda. O sea, la persona hasta que despierta su chispa, hasta que despierta su inquietud, es cuando nosotros podemos sugerir y decirle, ¿sabes qué? Entonces tú puedes tener esta opción o esta opción. Y ahí es cuando se hace el consejo. Pero se necesita adentrarse dentro de la persona. A veces me han preguntado de por qué son tan largas las consultas astrológicas. 8, 10, tenemos una consulta de 11 horas, que es el récord. Pero es importante entender lo que está viviendo la persona, qué es lo que está sucediendo y empezar a ver todo su entorno astrológico. Claro. Y lo que mencionábamos, desde dónde está eligiendo y por qué probablemente no está eligiendo de la mejor manera. Justo creo que ese es el indicador, la serenidad. Pero también puede haber un momento en donde todo es tan tranquilo. Domino también este nivel de realidad que implica un nivel más complejo y entonces viene nuevamente una sacudida con un reto más grande, a lo mejor un proyecto, una mudanza, a lo mejor, no sé, reinventarse, mover un aspecto de mí, porque creo que así es el aprendizaje, es continuo, es un camino continuo. Y finalmente, una frase que a mí me gusta, dice esto: cada paso es una iniciación. Y entonces la vida es cambiante todo el tiempo. Creo que nunca va a haber un momento en donde lleguemos al nivel de serenidad y ya nos quedemos allí, ¿no? ¿O sí? Pues, bueno, aquí lo que se maneja, sobre todo en la parte astrológica, es dónde nace el alma, la hora importante de su primera respiración. Después viene cómo vive la persona. Y por último es cómo es su trascendencia. El tipo de concepción que se hereda en esta cultura es mucha cultura de sufrimiento cuando una persona se va. Pero el cambiar ese tipo de mentalidad porque una persona ya trascendió, porque ya cumplió su periodo. Y esto en la vejez es sumamente importante. Actualmente estamos en un periodo de estudio de comparar la carta de nacimiento con la carta de deceso. Y se encuentran muchas cosas muy importantes, cómo vivió la persona, qué es lo que le sucedió. Hay algunos regalos, como puede ser la longevidad. Estamos teniendo muchas personas que han superado los 100 años de vida. Y todo esto en una carta nos da mucho estudio. Nos puede decir desde cómo está viviendo la persona, qué es aquellos logros que tuvo en su vida. Yo recuerdo actualmente algunos que se fueron, como fue este descubridor del ADN, Watson. A mí me tocó conocerlo, a Watson ya grande.
Y es sumamente relevante entender que alguien logró algo y cómo lo realizó. Entonces no es algo sencillo, sobre todo porque cuando estás muy joven puedes irte con muchas ilusiones. Puedes tener la ilusión de la belleza o la ilusión de la mente, pero el alma va a trascender todas aquellas barreras. Y cuando se va desprendiendo, entonces es necesario darle su ritual, su forma de despedida. Cada cultura hace algo diferente con esa forma. Como bien lo mencionas, ¿no? Hay vidas muy admirables, hay personas que han dejado legados, hay personas que su función de dejar estructura, como puede ser la tierra, entonces dejan herencias. Hay gente que puede dejar formas o códigos emocionales, hay gente que puede dejar estándares de poder y hay gente que puede dejar herencias ideológicas. Entonces todo esto va encaminado a cómo se vive esta existencia y cómo Dios ejerce su manifestación a través de nosotros. ¿Es posible que alguien tenga un propósito marcado, un propósito significativo y que nunca conecte con él? Sí, son temas tabús también para la astrología. El principal yo lo considero que podría ser la forma del poder. Antiguamente los astrólogos estaban muy atentos de cómo era el nacimiento de las nuevas personas. Tal vez las generaciones actuales recuerdan el Rey León y esta figura de Rafiki cuando nace el Rey León. Entonces, ¿qué es lo que se vislumbra o qué sucede? Si nosotros aprendemos a cómo han sido las monarquías o cómo han sido estos legados, en ocasiones se imprimía una imagen que decía cómo había sido el reinado de esa persona. Si era un rey guerrero a través de la espada, o si era un rey consolador, o a veces teníamos hasta Iván el Terrible, ¿no? Palabras que describían cada uno de los reinados. Cuando nosotros tenemos esa perspectiva de cómo se desarrolla el poder y cómo ha sido la historia de esto, es donde el astrólogo tiene que estar atento, así como el arte, sugerir algo hacia las estructuras. Y aquí es de los temas más controversiales. La astrología ha tenido desde herencias de cómo se pasa la estafeta de un rey a otro, cómo terminan las dinastías, como lo hizo Michel de Notre Dame, cómo puede haber algunas casas, algunas herencias, clanes activos y demás. Y cómo se hace después de que se va una persona que ha ejercido esta voluntad. En los estándares actuales, pues tenemos este proceso que ha sucedido después de la Revolución Francesa, que es el voto popular, las masas ejerciendo la elección y demás. Pero los legados siguen para aprenderlos. ¿Qué hacen las personas? ¿Cómo nacen y en qué familia? Entonces, cómo se va creando ese ejercicio del poder. Y eso es de lo más controversial. A mí me gusta citar mucho a uno de los emperadores que, estando en guerra, vio un eclipse. Entonces, cuando fue a ver a sus astrólogos, nadie sabía ni había pronosticado el eclipse. Creo que ha sido la pérdida de más astrólogos que ha tenido la historia. Pero lo que ha sucedido es cómo se orienta a través del tiempo y cómo puedes asesorar al poder. Entonces se caen muchos tabús. Se cae el tabú principalmente material, económico, de qué es cada simbolismo. Adoptas una estructura un poco más prudente y expectante ante los sucesos. ¿Qué es lo que sucede y cómo se prolonga a través del tiempo? Hay un estudio que ya es la astrología transpersonal, la astrología a través del tiempo, que puede analizar cómo viven las instituciones, cómo se hace el desarrollo de los continentes y de la técnica y cómo la humanidad en su conjunto está en su proceso de madurez. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las personas cuando usan la astrología para tomar una decisión? Actualmente tenemos un gran limitante, que es que la persona esté dispuesta únicamente a recibir lo que ella quiere escuchar. Claro. Entonces tenemos un perfil mercantil, que es astrólogo, yo te pago y dime lo que yo quiero escuchar. Y hay un ritual de protección para esto. Cuando una persona quiere saber, lo primero que se hace es se ofrenda el dinero para que la persona de todos modos pague. Porque si somos mercantiles, pues nos acercamos a ciertos tipos materiales. Es hasta incompatible con el poder hacer una lectura veraz. Cuando esta persona que está en contacto con nosotros puede aceptar el que la regañen, el que le corrijan, el que decir que tal vez se equivocó,
Y esa es una opción y oportunidad que se brinda en la astrología. Lamentablemente esa limitante pues ha tenido muchas personas, entre ellos algunos pacientes que yo he tenido, que como no les agrada lo que uno les dice, pues entonces pueden cortar y decir, no, pues yo trabajé tanto por este dinero y no acepto que me regañes. Aquí tiene que ver mucho con las maneras, sobre todo astrológicas. Es un pacto de la persona que quiere saber y de la persona que ha estudiado, que sea empático. Es lo primero que se requiere. Si existe esa empatía, entonces la persona va a poder abrirse de par a par, o como decía Lupa de Zambrita, revelar la mente en privado. Entonces el abrir la mente no es algo sencillo, porque hay muchas personas que por no confiar en las personas no tienden a revelar esta mente y sufren de soledad por sentirse incomprendidas. Entonces hay limitantes anexas, como puede ser la desconfianza, como puede ser el no creer que puedan pasarle los sucesos. Hay personas que yo recuerdo que podían estar muy enredadas en cuestiones materiales, tal vez meterse a cuestiones demasiado apremiantes de escasez, o el caso de la casa 8, como pueden ser las herencias, ¿no? Como los clanes en ocasiones se unen y también se desintegran. Yo les aconsejaría a todos los que acceden a ese tipo de mensajes que primero estudiaran, que lleguen con un preámbulo, que se despejen de las dudas, porque estamos tratando de alejarnos un poco del esquema místico y meternos un poco a la parte más histórica estructural. Entonces, cuando tienes la capacidad de analizar la historia, de analizar qué fue lo que sucedió y qué es lo que puede suceder, entonces te planteas diferentes escenarios. Es muy importante que la persona llegue con diferentes preámbulos y no con ideas tan preconcebidas, que eso puede limitarlo. Claro. Ojalá algunas personas que estén optando por la parte astrológica pues entiendan que por muchos estatus que en ocasiones nos tratan de separar, la forma de glamour económico o sentirse diferente a muchas situaciones ajenas, eso sucede mucho en el ámbito también médico, que se quita la perspectiva del espectador y entonces tiendes a no dejar de lado la parte humana. Entonces la identificación con el paciente, la identificación con la persona, entonces te puedes abstraer y aceptar que hay procesos. Todos estamos aquí, nacemos, estamos en un mismo periodo. Ya decía el dicho mexicano que arrieros somos y en el camino andamos y vamos a trascender. Entonces el aceptar cuestiones tan sencillas como nuestras necesidades básicas, como que nacemos y nos vamos a ir, yo creo que nos puede dar otro preámbulo totalmente diferente y que muchas personas pueden volver a códigos sencillos y simples. Creo que cuando alguien se acerca a la astrología y somos nuevos, de pronto sí es como cierta incertidumbre, algunas dudas, pero yo sugeriría que tomaras la información. La información es neutra y en algún punto van a suceder cosas que van a decir, esto ya me lo habían mencionado, así me pasó a mí. Yo recuerdo alguna vez que me hiciste una lectura y me contabas que en ese periodo todo se iba a potenciar y tuviera cuidado con vivir ciertas experiencias que se iban a amplificar. Y claramente tuve un evento que me voló la mente. O sea, recibí como muchísima información, fue un periodo de poner en orden demasiadas cosas, pero yo voluntariamente abrí esa puerta. Mucho tiempo después, cuando ya integré la experiencia, me acordé de tus palabras y dije, si tan solo le hubiera hecho caso. Pero bueno, uno decide tomar o no la información, pero ahí está. Entonces, no descartarla sería mi consejo. Usar lo que te resuena. No vivir en la negación, porque bueno, vivir en la negación hace que estés en negación en cualquier situación de la vida, ¿no? O sea, limitas lo que quieres que te reafirmen y pues realmente no te va a servir nada, ni la terapia, ni la medicación, ni absolutamente nada. Sí, aquí hay algo importante, sobre todo en la perspectiva de la cultura. Recordemos que a partir de la Revolución Francesa, sobre todo, y con estos nuevos estados-nación, se hace mucho hincapié en los derechos y en las libertades. Y para todos los que nos están viendo, a mí me gustaría recordarles mucho Los sentimientos de la nación con Morelos, donde habla, si lo quieren leer en el billete de 50 pesos, dice que
únicamente existe la diferencia entre el vicio y la virtud. Entonces, lógicamente, tú tienes una libertad de ejercer, pero también existe aquellas trampas de vicios y aquellas perspectivas de virtud que son trascendentales. Entonces, cuando nosotros estamos en este entendimiento de qué hace cada quien con su vida, cómo se está desarrollando, qué características puede tener y cómo las ejerce, entonces entendemos que son diferentes códigos que cada sociedad tiene. Actualmente, los astrólogos del futuro tenemos muchos retos por delante. Entender que hay personas que pueden tener no únicamente la cultura local, sino hay matrimonios de personas de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes idiomas, y cómo cada cultura desarrolla estas características. A mí me gusta mucho citar a esta persona que era entre herencia de padre japonés y mamá colombiana, ¿no? Y que es un influencer, Kenji Kenko, y que él es un influencer que menciona la parte japonesa y la parte sudamericana. Entonces son dos culturas que se van afianzando y cómo describe él cada choque o alianza de civilizaciones. Entonces es sumamente interesante el poder estar listo para ese tipo de mensajes y diferentes entornos. Este tema creo que a muchas personas les va a interesar. Cuando hablamos de la abundancia, la relación con el dinero y la profesión, ¿en qué parte de la carta natal o cómo podemos guiarnos o tomar mejores decisiones en relación a la abundancia? Sí, hay varias cuestiones aquí que aclarar. Lo primero es, como bien dijiste, dónde nace la persona. Hay personas que pueden ejercer el oficio del padre, del abuelo, de generaciones previas. La casa 4 en Cáncer, esa es una de las que describe actualmente eso. También tenemos la perspectiva de la casa 7, de las alianzas, cómo fue la vida de esta persona o con quién estuvo sus relaciones, cómo interactuó, con quién hizo nexos o cómo los desarrolló. Y también tenemos la perspectiva de cómo es su inteligencia racional y su inteligencia intuitiva. La inteligencia racional manifestada en un Mercurio y la parte intuitiva puesta en Urano. También tenemos factores como puede ser la disciplina de Saturno, la jovialidad de Júpiter. Hay que mediar qué tipo de planetas son más fuertes y cuáles no. Y a través de esto nosotros podemos dar una orientación. Hay personas que en ocasiones pueden estar en un solo negocio y no aceptar que eso también ya terminó. Y hay bienvenidas de nuevos procesos, nuevos renacimientos. Aquí lo más importante es sobre todo qué tipo de personas están a tu alrededor, cómo son los entornos. Actualmente estamos desarrollando análisis para corporaciones, empresas, todo lo que sea convivencia y cómo se alían las energías. Y eso es de lo más socorrido para poder hacer trabajos en conjunto, hacer equipos que le llaman de cooperación mutua. Entonces, pues la parte de economía, que normalmente son los Venus, hay que ver cómo están los Venus aspectados. Hay gente que les puede ir bastante bien en la opulencia y hay gente que puede sobrevivir con lo mínimo. Entonces, todos estos son panoramas o cómo podemos asesorarlos en diferentes ámbitos. Entonces, podríamos entender cuál es nuestro potencial económico y cuál es la profesión o el trabajo que más se alinea con ese potencial en razón a los elementos, los aspectos. Sobre todo planetas más fuertes y más débiles. Si una persona tiene un Venus muy fuerte, entonces se le puede sugerir que sea tesorero o que tenga resguardo material o todo esto que representa lo que es Venus en Tauro, como está muy sólido. Si nosotros tenemos también gente que puede tener lapsos a veces efímeros, como puede ser el medio artístico o mediático. Entonces hay lapsos en los que puede tener varios periodos opulentes y después no. Entonces hay a veces inestabilidades, que es la contraparte de Venus en Libra. Entonces entender que también a la perspectiva del ahorro, cuando sugerirle a la persona, ¿sabes qué? Vas a tener un periodo premiante, entonces mejor ahorra y detente en tu economía. Trata de invertir en vez de gastar. Entonces esa es una de las premisas de esto de la astrología. Nosotros tratamos de darlo como una inversión, que puedan saber hacia dónde va y hacia dónde orientar la brújula, hacia dónde poder ir. ¿Es posible entonces que alguien tenga un potencial extraordinario en una disciplina y por lo tanto una fortuna -1000 en otra disciplina?
Sí, claro. Ahí para esto, ¿cómo se puede enfocar la persona? Actualmente estamos con esta noticia de la Miss México, ¿no? Que es algo de lo que me han preguntado, ¿cómo es esa carta? Todavía tengo que estudiarla. Pero es entender qué sucede con la vida de cada persona. O sea, en ocasiones puede tener, como decían en La Bella Durmiente, ¿no? O sea, gracia y belleza, ¿no? Regalos de la cuna, cómo está bendecida una persona. En astrología le pueden decir la buena estrella. Y cómo esa persona en ocasiones está esperando su momento para brillar. Hay personas que pueden estar como la analogía de la oruga y en determinado momento entonces sale la mariposa y puede ejercer lo que está. Pero son cartas demasiado diferentes. Necesitamos pensar a pulir esos diamantes que puedan tener su máximo potencial. Me parece que con esta chica, Fátima, la chica es demasiado luminosa. Parecía que estaba hecha para el escenario y definitivamente el que ganara para mí no fue ninguna sorpresa. Pero como dices, hay que mirar, porque probablemente seguro ha habido otras chicas con demasiada luz, mucho talento, y no fueron ganadoras. Sí, es importante entender que se necesita analizar, se necesita ver qué periodo está viviendo, la edad que tiene, dónde nació. Es la cuarta de México. Es un tema muy recurrente el analizar cartas astrales de personas famosas. Sobre todo el modelo después de Hollywood se puso a analizar ese tipo de perspectivas, como se puede analizar a John Lennon o Marilyn Monroe o aquellos exponentes que tengan. Pero tenemos mucho trabajo para poder... Con respecto a lo que hablábamos sobre el éxito económico, ¿cuáles son las señales que alguien puede notar cuando un ciclo económico está a punto de cerrar, mejorar o transformarse? Hay que tener varias perspectivas aquí. Recordemos que la parte económica también está muy ligada a los procesos democráticos electorales. Entonces, en el caso de la relación actual de México y Estados Unidos, pues tenemos el periodo de 2024, el año pasado, que fueron las elecciones federales. Llega los 4 años de ejercicio de Estados Unidos, que acaba en 2028. Tenemos las elecciones intermedias de 2027. Entonces, está muy ligado toda la perspectiva de cómo es el entorno. Y en base a eso, nosotros podemos estar mediando cuándo decidir o no decidir. Normalmente las personas que ya están en grandes ligas económicas ya saben cómo son esos ritmos, pero se aprende a través del tiempo. La perspectiva de cómo una persona hace la herencia en ocasiones de corporaciones o que pueden heredar a ciertas traslape generacional es sumamente importante. Es algo de lo que más se consulta, como un padre puede decirle a cuál de mis hijos le dejo el negocio, ¿no? Cómo es la característica de cada uno, sí, y cómo se puede seguir con esa estructura. Y qué importancia abrirnos al conocimiento de la astrología, porque, no sé, por ejemplo, siendo padres y puedes leer cuál es el potencial talento de uno de tus hijos, desde pequeño lo puedes encaminar a que se vaya acercando a ciertas habilidades y definitivamente con la experiencia y la práctica puede ser un éxito seguro. Sí, aquí lo importante sobre todo es tener razones, sobre todo argumentos, porque hemos tenido una sociedad que no ha usado ese tipo de métodos. Ha estado mucho más atentos a la perspectiva de cómo es la persona, tal vez una escuela previa como puede ser la psicología, de cómo puedo observar las características de una persona. Pero empezar a hablar con términos astrológicos, cómo describir el carácter de una persona, qué puede hacer o qué no. Es sumamente importante el poder ver todos esos parámetros y sobre todo aterrizarlos en cuestiones prácticas. Como hablábamos en los primeros episodios, siendo una herramienta de autoconocimiento de las más precisas, bueno, te puede tomar 15 o 20 años en terapia resolver o identificar alguna situación, y hay otras herramientas que tienen información homóloga que probablemente funcionan. Pero la astrología es una vía rápida para identificar nuestros potenciales y también ciertas debilidades y, bueno, buscar la mayor expresión del ser. Sí, lo importante tal vez de este tipo de opciones es que te hace muy autosuficiente. Si tú lees lo básico de astrología y puedes ver tu carta, entonces puedes emprender un proceso de introspección, de darte cuenta de lo que hay adentro y cómo lo puedes desarrollar. Entonces nos diferenciamos un poco a veces de las lecturas como puede ser la mano o el café o el tarot, que se le llaman mancias. Está a expensas de un interpretador.
y lo que nosotros hacemos es que la persona se conozca y poder orientarla, pero que ella tenga su individualidad y que se pueda establecer un camino de estudio que le dé respuestas por sí mismo, que opte por su autogestión. Y recordar que en la antigüedad muchas culturas y civilizaciones tomaban decisiones basadas en la astrología. Sí, es un legado que nos han tenido. Hay diferentes panoramas, hay astrologías un poco más místicas, hay astrologías un poco diferentes, pero sí, normalmente ese es el lugar que se supone que debíamos de estar, ¿no? O sea, aconsejando a las personas que están teniendo, sembrando virtud en los puestos de poder, porque actualmente se ha justificado muchos vicios en la parte del poder. Y eso es algo que ha sucedido, hasta Tolkien lo decía, ¿no? Pero yo siento que la humanidad tiene un gran potencial de madurez. Estamos tratando de sembrar semillas como esta, que se pueda decir a las personas que tenemos un futuro, que podemos trascender esta existencia material. Gurú, gracias por estar aquí. ¿Te gustaría compartir algún mensaje energético, astrológico general para las personas que nos escuchan? Pues estar muy atentos al próximo año 2026. Estamos próximos a terminar el año Serpiente. Júpiter estuvo en Géminis difundiendo a su máxima comunicación. Salimos del ciclo desde el 2023, que fue año Conejo, Júpiter en Aries. Después tuvimos el año Dragón en el 2024, actualmente 2025, y próximamente estar muy atentos al año de Caballo de Fuego chino, 2026, y ojalá podamos estar atentos a esta nueva cultura china que nos está dejando mucho análisis totalmente diferente. Gracias por estar aquí en esta trilogía que nace del corazón. ¿Algo más que te gustaría compartir? Recuérdanos tus redes. Astro Guru Khalsa, estamos pendientes, ojalá pongan ahí el WhatsApp. Y sobre todo que reconozcan su fecha, hora y lugar de nacimiento para que se puedan autoanalizar y de ahí partir en un camino de trascendencia. Muchas gracias. Y a nuestra audiencia, gracias por estar aquí. Recuerda que el cielo no dicta tu destino, te muestra tus puertas. Recuerda que puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales. Cuéntanos qué te parecen estos episodios, qué te gustaría escuchar. Síguenos, compártenos. Yo soy Paulina Martínez, esto es Círculo Sagrado y nos vemos en el próximo episodio.